Bienvenido a Eyorian Audiolibros. Historias oscuras y fantásticas, narradas para que te atrapen desde la primera palabra. Apaga la luz y escucha. Locura. A veces es difícil discernir entre aquello que imaginamos y lo que es real. ¿Es necesario separar lo uno de lo otro? ¿No ocurre todo dentro del mismo yo? Entonces, ¿no nos es dado decir que lo que imaginamos es real, al menos cuando creemos que así es, ya que ocupa el mismo lugar en nuestra mente que aquello que conocemos con exactitud, pero podría estar equivocado? Nosotros establecemos los atributos del entorno que nos rodea en base a unas características fundamentales que percibimos todos. Pero, ¿es necesariamente exacto que aquellas características configuren la realidad tal y como es? ¿O todas las características que les atribuimos son la práctica de una limitada capacidad de observación y por tanto inexacta? ¿Son las características de nuestro entorno universalmente indiscutibles o una concepción acordada tácitamente debido a nuestra limitación perceptiva? Los seres humanos percibimos unas características en los colores que nos rodean que los diferencian de todos los demás, y estas características son, por definición, iguales para todos nosotros. Sin embargo, hay excepciones. Hay enfermedades y trastornos visuales, desde la ceguera completa hasta el daltonismo, que impide al ser humano percibir de la misma manera que los demás los atributos visuales de cuanto tiene ante sí. Ellos deben fiarse de nuestra palabra y aceptar la descripción del objeto, aunque lo vean con características distintas a cuanto narramos. Sabemos que el color de los objetos no responde más que a la cualidad de absorción de la luz y de la composición de la que es reflejada. Por lo tanto, los objetos no tienen color, sino que es la luz quien los dota de ellos. Para comprender esto, solo es necesario imaginar una habitación oscura. No hay luz, no hay color. Cabría pensar que es la luz la que está dotada con todas las propiedades del color. Y dependiendo de la calidad de la misma que sea absorbida, refleja otra luz de características distintas y, por lo tanto, con un color definido. Sin embargo, no es así, pues si lo fuera, todos los seres vivos con capacidad visual veríamos los colores iguales. Y por otra parte, cuanto tuviéramos en nuestro campo de visión, no sería más que una mancha confusa, puesto que la luz que llegara de manera directa a un objeto haría verlo de un color. Pero la que fuera rebotada por otro, al estar alteradas sus características fundamentales, probablemente antes de llegar al objeto en cuestión, habría perdido algún atributo esencial para producir la misma tonalidad que crea repulsión de la luz directa. De esta manera, podríamos tener un cubo que reflejara luz roja y naranja a la vez. Por lo tanto, solo cabe pensar que los colores de la naturaleza no son más que la interpretación, por parte de nuestra mente, de cuántas características lumínicas se hallen en el entorno, y la configuración que se hace después, con todas esas características configurando en nuestra mente un entorno en el que gracias a ello habitamos con facilidad, pero que no es real. Sin embargo, la forma de los objetos que nos rodean sí son reales, pues todos los seres con capacidad de interpretarla lo hacemos por igual. Por lo tanto, se puede decir que unas características del entorno que nos rodea son reales y universales, y otras interpretativas y falsas, por lo que solo son producto de una convención destinada a satisfacer a la mayoría. Siendo esto así, no podemos decir al daltónico que se equivoca al interpretar la naturaleza de manera distinta a la nuestra. En todo caso, se le puede persuadir de que haga caso omiso de la interpretación de su mente y adapte su sistema al nuestro. A esto se le llama enfermedad o trastorno, pero no es así. Tan solo es una leve e imperceptible diferencia imposible de hallar molecularmente que configura un ser muy distinto al resto. A pesar de ello,
esta diferencia no sería importante de no ser porque la inmensa mayoría de la humanidad comparte las mismas características concretas en este punto. Del mismo modo, la lógica nos hace pensar que un perro no interpreta los colores de los objetos del mismo modo en que lo hacemos nosotros, sino que le pregunten. Cualquier animal reconocerá una variedad en el aspecto inferior o superior a la nuestra, pero el hecho de que lo hicieran de la misma forma se debería tan solo a una casualidad estadística. Sí que detectan, sin embargo, tal y como hacemos la totalidad de los seres humanos, las formas de los objetos. De este modo, podemos observar a un perro recorriendo con el hocico las 4 esquinas de una tabla rectangular. Evidentemente, no pensará «es rectangular», porque sería inútil tratar de enseñarle cualquier palabra. Pero el principio organoléptico que le empuja a obtener información del objeto y la configuración mental del mismo es el mismo que a nosotros nos lleva a pensar «es rectangular». Él guarda en su mente todos los datos necesarios para actuar en consecuencia. Y nosotros, además de esto, traducimos en palabras toda esa compleja cantidad de datos. Así, por ejemplo, un perro atraviesa un puente sin barandilla ni nada que lo proteja de una caída sin dudarlo. Si tras un cálculo previo e inconsciente se siente capacitado para ello, y nosotros pensamos, caminaré por el centro. Él lo hace. Nosotros también. Tan solo llenamos cualquier acto de la literatura suficiente como para escribir un libro. El perro actúa y cruza el puente. A nosotros la literatura nos conduce de un pensamiento a otro y de esta forma sentimos curiosidad y nos asomamos corriendo el riesgo de caer. Mientras nos preguntamos, ¿podré hacerlo? El animal ya lo ha efectuado y nos espera al otro lado, incapaz de comprender nuestra lentitud y torpeza. Es, por tanto, la interpretación de cuanto nos rodea y la forma de gestionar tales datos nuestra diferencia fundamental con el resto de razas que pueblan la Tierra y con el resto de nuestros semejantes. Se conocen casos de padres que regañaban a sus hijos e incluso los golpeaban. De personas que han padecido cierto rechazo social por este hecho. Cada vez que decía, «yo veo esto verde», el mundo entero le gritaba, «es azul, idiota», sin sospechar que esto no era debido a la escasa aptitud del afectado, sino a la estupidez de quien lo censura. Siendo esto así, cabe pensar cuántos colores más podríamos interpretar en la naturaleza y no lo hacemos a causa de una limitación genética. Si estas nuevas tonalidades definirían más y, por lo tanto, aportarían más información acerca de cuánto vemos. Pero, sobre todo, ¿qué cosas hay en la naturaleza que no podemos ver a causa de nuestras limitaciones sensoriales? En este punto, la persona más hosca ya debería comprender que la realidad no es, en modo alguno, todo cuanto percibe, ni lo es de la misma manera en que lo hace. Entre los estúpidos, sería indispensable que todo el mundo viera algo que solo unos pocos pueden ver para aceptarlo como cierto. El intelecto, al contrario, debe conducirnos a la inevitable conclusión de que todo cuanto una persona describa, ajeno a lo que comúnmente llamamos realidad, puede, al menos, ser posible. Se dirá que quien ha visto algo que al resto de los humanos les está vedado es un loco, igual que se entiende, por enfermo, al daltónico. Es grande la fuerza de la manada, sin embargo, la realidad es objetiva e inmutable, y seguirá siéndolo después de todas las edades del hombre. Entre las reses, quien no sigue íntimamente a la manada es despedazado por el león. La manada es segura, o al menos da esa sensación, pero realmente no lo es, y en todo caso, es la opción más estúpida. Cuando el león persigue una presa, todo miembro de la comunidad se desvía en bloque, no para proteger a la presa, sino para posicionarla a merced del depredador y así asegurar cada uno, de la manera más primordial y egoísta,
la propia supervivencia. Pero en este acto es fácil que algún miembro de la manada muera aplastado o ahogado en un río, o que alguna cría se desoriente, haciendo cambiar de idea al león en cuanto a la elección de la presa. En la naturaleza, es el depredador el animal más astuto, porque su posición privilegiada le permite desarrollar esta inapreciable cualidad. El depredador se acerca, acecha, persigue, proyecta la acción, desarrolla una fuerza prodigiosa para imponerse y finalmente obtiene su recompensa. El que actúa en grupos, como por ejemplo el lobo, se adapta fácilmente a cualquier medio, pues su astucia aumenta aún más cuando, con tan solo una mirada, es capaz de hacerse entender por el resto de miembros. Sin embargo, la res, estúpida por definición, tan solo sigue al bloque y reacciona en cada momento como su instinto le indica, teniendo así pocas opciones de desarrollar la astucia, que es, ante todas las demás, la cualidad que más admiramos y que, generalmente, se emplea para atribuir la idea de inteligencia a los animales. El depredador tendrá, por tanto, una vida más plena y más feliz, porque es individualista y aunque trabaje en equipo, prima el individuo. Si no lo creen así, compren un conejo y un perro y comparen. El hombre, como la res, siempre en pos de la manada, abandona a quien no la sigue y en lo posible busca su perdición, ya que esto le hará estar más integrado en la misma. Tan solo quienes han adquirido la ciencia suficiente o los librepensadores que han sobrevivido en solitario vuelven a convertirse, como el hombre de las cavernas, en el depredador, en quien es dueño de su propio destino. Si es admirado por la masa, corre el riesgo de convertirse en un esclavo de la misma, y si no, el de ser atacado y destruido en cualquier momento. La ley protege a la masa. El individuo no tiene apenas posibilidades de prosperar, no al menos si ésta le presta atención. Su única opción de mantener su autonomía con seguridad es ser olvidado por todos. Por este motivo, se excluye del grupo o se castiga severamente a quien reconoce mantener, conscientemente o no, diferencias fundamentales con respecto a la masa. Las personas que se hallan en esta situación pueden languidecer y ser un miembro gris dentro de la manada. Pueden sucumbir y desaparecer, llenar su corazón de ira y convertirse en un sujeto peligroso para la misma. Formar, junto con otros despreciados, otra manada fundamentalmente igual, aunque con algunos cambios poco significativos. O ver, en el desprecio de los demás, una oportunidad para desarrollar su espíritu y situarse por encima de ellos. En muchos casos, la locura no es más que una interpretación distinta de la realidad que repugna al resto de los hombres. Sin embargo, si se fuera capaz de emplear la objetividad en este punto, ¿no se vería en cada uno de los hombres que pueblan la tierra a un loco? Hay a quien esa forma distinta de interpretar la realidad lo convierte en una carga, o incluso una amenaza para la sociedad. En cualquier caso, no es responsabilidad del individuo el no haber nacido con las cualidades intelectuales suficientes como para no defraudar a la masa. ¿Por qué se le confina entonces en lugares apartados donde no tiene el estímulo de los cuerdos, sino que muy al contrario tienen como compañero a otro loco, que conforma en definitiva su visión global del mundo y por lo tanto su ejemplo a seguir? Pero hay más. ¿Cuántos cuerdos podría rescatarse de entre los locos que, no siendo una carga para la sociedad ni una amenaza, han sido desplazados de la masa humana por repugnar sus diferencias al resto de los hombres? Con todo lo dicho, hay un mundo invisible que nos rodea y que no vemos, no por cualidad, sino por nuestra falta de la misma. ¿Sonríes desdeñoso? ¿Acaso no puedes apreciar todas las pruebas indirectas de ello? Hasta tú deberías ser capaz de verlo. Este mundo invisible se ignora sistemáticamente. No importa con cuánta fuerza golpee el misterio,
al rostro de alguien que forma parte de la manada. Hará sistemáticamente caso omiso, porque de no hacerlo, mostrará una disensión con las ideas primordiales del bloque y será expulsado, vilipendiado y, si es posible, destruido y su familia señalada. Gracias por acompañarme en esta historia. ¿Quieres escucharla completa, con música y efectos? Te espero en eyorian.es. Allí encontrarás también contenido exclusivo, las novelas para leer online, las bandas sonoras originales, tomas falsas, reflexiones y hasta psicofonías reales que capto mientras grabo. Nos vemos dentro.